Baruch Hashem Radio Arca Internacional, su programa Da'at Tebunot, el día de hoy. Baruch Hashem Radio Arca Internacional, en su programa Da'at Tebunot. Radio Arca Internacional en su programa Da'at Tebunot, el día de hoy hablando sobre el tema de las 7 leyes universales de Noah. ¿Qué son estas 7 leyes universales de los Benei Noah? ¿Quién debe observarlas? ¿Cómo se observan? Es obligación de una persona que decida practicar las 7 leyes universales, observar la Torá con todos sus detalles, con todos sus preceptos, con todos sus 613 mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí. Estas y otras dudas sobre este tema vamos a estar discutiendo a lo largo de esta serie de programas sobre Benei Noach, acá en Radio Arca Internacional en su programa Da'at Tebunot. Muy bien, entonces estamos tratando de hacer un punto hace un rato sobre el tema de la unicidad divina, cómo hay una prohibición en contra de la idolatría en las 7 leyes de Noah y cómo podemos ampliar este concepto de la idolatría un poco más allá del simple hecho de servirle a estatuas, a ídolos, a monumentos, a estas cosas, a monolitos que tengan algún significado idolátrico para las naciones según su cultura, según su religión. ¿Por qué todo esto? Porque como estábamos hablando al principio, eh, es necesario entender que las personas, aquellas personas que no nacieron judías o que no se han convertido al judaísmo delante de un tribunal rabínico competente y aceptado, pues de alguna manera, si quieren tener algún tipo de interacción, algún tipo de relación con el Creador, bendito su nombre, Hashem, tal cual está en la Torah, tal cual Él se nos reveló en el monte Sinaí, pues entonces esta persona que no es judía deberá hacerlo por medio de las 7 leyes universales. Hablábamos sobre el concepto de abodá, servicio. El hombre fue puesto en el mundo para servir a su creador. El servicio que el hombre hace a su creador se refleja en la obediencia que el hombre, la persona, el ser humano, presta o rinde hacia la voluntad divina. Esta voluntad divina después del diluvio, según lo que nos cuenta la Torá, la narrativa de la Torá y lo que aprendemos de la tradición, pues para los judíos se da en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se nos dan los 613 preceptos por medio de Moshe, nuestro maestro, y a Noé, una vez que sale del arca, una vez que acaba el diluvio, el Creador se le revela a Noah y le dice, mira, estos son los 7 preceptos que todos tus descendientes van a tener que observar. Ya desde entonces ya se había hecho una previsión para lo que vendría después, o sea, para la revelación en el monte Sinaí. Todo lo que fue dado antes del monte Sinaí viene a confirmarse, por decirlo de alguna manera, en el monte Sinaí nuevamente. ¿De dónde aprendemos esto? El mandamiento de la circuncisión le fue dado a Abraham, nuestro padre, en el pacto entre las partes. En algún momento, perdón, no en el pacto entre las partes, sino más adelante, cuando Abraham cumplió, sí, cuando Abraham iba a cumplir 100 años, a Hashem se le aparece, le dice, mira, este va a ser la alianza que va a haber entre yo y entre mí y tus descendientes, que se circuncide la carne de todo prepucio. No obstante, más adelante en Parashat Tazria, en el libro de Vayikra Levítico, volvemos a encontrar cómo es que la Torá nos da detalles, una mujer que da a luz un hijo varón, 7 días estará con ella y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, etcétera. Entonces, podríamos pensar, ¿por qué si el mandamiento de la circuncisión le fue dado a Abraham, nuestro padre, y ya nosotros veníamos practicando el mandamiento de la circuncisión desde Abraham en adelante? ¿Por qué la Torá tiene que repetir este mandamiento en Parashat Tazria? Por el hecho de que nada puede salir de la revelación del Sinaí. Ninguno de los 613 preceptos
tanto los preceptos que fueron innovadores en cuestiones rituales, en cuestiones sacerdotales que fueron dados en el monte Sinaí, así como los preceptos que nuestros padres practicaban desde antes, porque podemos saber por medio de la tradición que nuestros ancestros, desde Abraham vino hasta la generación que salió de Egipto, ellos practicaban, según lo que dice el Talmud, practicaban todos los preceptos que eran de carácter positivo, mientras que otros dicen, basado en el texto donde Hashem habla con Abraham en el incidente de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Hashem dice, ¿acaso yo voy a ocultar algo de Abraham sabiendo que él le va a enseñar a sus descendientes a que cuiden mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis Torot, mis instrucciones? Entonces de ahí podemos aprender también que nuestros ancestros, nuestros patriarcas observaban Torah en algún nivel. No obstante, no podíamos dejar en manos de no podíamos dejar un punto ciego en manos de los herejes para que nos dijeran, ah, mira, es que el mandamiento de la circuncisión no fue dado en el monte Sinaí, le fue dado a Abraham, pero no fue dado en el monte Sinaí. El mandamiento de todo lo que tiene que ver con el casamiento bajo la jupá, cuando un hombre tome para sí mujer, etcétera, no habla nada de la jalitzá, no dice exactamente cómo tiene que ser el procedimiento, pero vemos en la figura de Judá, el hijo de Jacob, cómo ellos practicaron la misbah el mandamiento, perdón, del levirato, cuando murió su primogénito después siguió Onán, y ahí sigue la historia en el incidente de Tamar. Esto es en cuanto a los 613 preceptos que le fueron dados al pueblo judío en el monte Sinaí. En el monte Sinaí también son confirmadas las leyes que los hijos, las 7 leyes universales que iban a ser observadas por los descendientes de Noah, que no fueran el pueblo judío. Entonces, esto lo hacemos como una antesala, lo hacemos como una introducción a todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hoy día hay movimientos incipientes, hay movimientos también que son de alguna manera no solamente incipientes, sino eh, autonombrados, empíricos, quiero decir más bien, que proponen la observancia de las 7 leyes de Noah, que por ejemplo proponen la observancia en algún nivel de algunos mandamientos de la Torá, como fue entregada a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí, pero ellos no tienen o, o no es que no tienen, sino que más bien reniegan la autoridad de la tradición. Entonces, de la tradición del pueblo judío, quiero decir, más bien, ¿no? Entonces vienen y dicen, por ejemplo, ah, mira, solamente los mandamientos que están en la Torah son de observancia obligatoria, pero resulta que todo lo que sale de la ley oral también es de observancia obligatoria. En ningún lugar de la Torah, quiero decir, vamos a encontrar un texto específico que nos diga o que nos hable de las 7 leyes universales que estamos discutiendo en este programa. En la Torah nos habla sobre el derramamiento de sangre, nos habla sobre el homicidio, nos dice, por ejemplo, en Bereshit, en el libro de Génesis, nos dice específicamente sobre la prohibición de comer partes de un animal que todavía está vivo, y también nos dice, y el hombre cuando derrame la sangre de otro hombre, de su mano será demandada esta sangre. Entonces, esos son los 2 mandamientos que aparecen en el texto de la Torá. ¿Cómo hacemos o de dónde sacamos los otros 5 mandamientos o cómo hacemos para entender estos mandamientos? Pues la única manera de entenderlos es por medio de la tradición, y la tradición fue entregada paralelamente a la Torá escrita en el monte Sinaí. Entonces, tenemos personas que dicen, ah, mira, es que sabes que solamente lo que está escrito es lo válido. Entonces, si solamente lo que está escrito es lo válido, entonces, ¿de dónde sacas vos autoridad para mandar a alguien a observar las 7 leyes universales, por ejemplo? Ah, no, es que mira, o sea, si vas a empezar a observar las 7 leyes universales, tenés que empezar a comportarte como un judío, ¿no? Tenés que empezar a usar kipá, tenés que vestirte blanco y negro en la usanza hasídica, tenés que dejarte crecer los peot, tenés que dejarte crecer la barba, comer kosher, guardar Shabbat. Entonces ya no nos estamos enfrentando a una práctica sana de las 7 leyes universales, sino que lo que estamos viendo más bien es un movimiento, insisto, incipiente, en su mayoría empírico, que de alguna manera tal vez son
están descontentos con la religión que han venido practicando hasta ahora y entonces se disfrazan de 7 leyes universales y de alguna manera así solapada, encubierta, meten algún otro tipo de filosofía, ya sea judaizante o sea de otro tipo de religión que no sea el judaísmo, para poder de alguna manera equilibrar o darle forma a este movimiento que no tiene razón de ser. Yo honestamente, y digo esto con humildad, y con mucho cuidado. Me parece que es alarmante el hecho de que algunos rabinos propongan el uso de ciertos signos externos propios del judaísmo para los observantes de las 7 leyes universales que se manifiestan. Me parece que la observancia de las 7 leyes universales, y ya como para ir concluyendo, me parece que la observancia de las 7 leyes universales debe limitarse única y exclusivamente al, al texto literal y entendido correctamente de las 7 leyes universales como tal. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, no idolatrar, pues entonces la idolatría implica el reconocimiento de Hashem como único Dios, del Creador, bendito su nombre, como único Dios. Entonces, esto excluye de plano cualquier otro tipo de religión que se declare monoteísta. Este es el mejor ejemplo que puedo elegir. Entonces, cuando a mí me dice, por ejemplo, las 7 leyes universales me hablan de no comer parte de un animal que esté vivo, porque era una práctica que tenían algunas tribus nómadas de la antigüedad. Ellos andaban con sus rebaños y para que el animal les durara vivo más tiempo, le arrancaban miembros al animal y lo dejaban con vida mientras se comían la parte que le arrancaban. Eso está prohibido. Entonces, cuando me utilizan este texto, cuando me utilizan este principio para obligar al Beneino, al Ben Noach en este caso, para decirle, mira, es que tenés que comer kosher. Yo honestamente tengo una duda. Ahora, si el practicante de las 7 leyes universales quiere comer kosher, pues entonces es una decisión muy propia. Podría hacerlo sin que esto signifique un mandamiento para él. O sea, él no podría decir, es que yo como kosher porque es mandamiento para mí. Hay un texto que está en la Gemara, en este momento no me acuerdo exactamente muy bien, me parece que está en Nedarim, si no me equivoco, o en Erubín más bien, que dice en las palabras de Rabí, me parece que es en las palabras de Resh Lakish, dice que el practicante, o sea, el no judío practicante de las 7 leyes universales no tiene derecho a fijarse un día de descanso a la semana. Hoy día tenemos opiniones un poco más equilibradas que dicen, pues bueno, tiene que descansar, ¿no? Pero ese día de descanso no puede ser el Shabbat. Ahora, si por alguna razón el practicante de las 7 leyes universales desea descansar en Shabbat, él tiene que saber que no está guardando el Shabbat como una obligación impuesta hacia él desde la Torá, sino que simplemente lo está haciendo de manera voluntaria. Y por consiguiente, su observancia, digamos, incipiente, empírica del Shabbat, no puede ser amparada con el cumplimiento de todos los detalles que el Shabbat implica. O sea, él no puede prohibirse el movimiento de objetos que no son utilizados en Shabbat, él no podrá prohibirse llevar a cabo una que otra labor prohibida. ¿Por qué? Porque todos estos detalles que nos habla la Torah se refieren, en cuanto al Shabbat, quiero decir, se refieren específicamente a la observancia del Shabbat por parte de un judío. Entonces, Resh Lakish dice, todo no judío que tenga un día de descanso impuesto sobre sí mismo como un mandamiento, merece la pena de muerte. Eso está en la Gemara. Evidentemente no se puede hacer, o sea, no vamos a hacer algo así. No tiene sentido. De hecho, la vigencia de las 7 leyes universales como una regla de vida para los no judíos va a entrar en vigencia en los tiempos, en la época mesiánica. En esos tiempos no se puede obligar a nadie, lo cual nos lleva o nos lleva al siguiente tema que con el favor del cielo vamos a tocar en el próximo programa, que es la diferencia, o vamos a seguir profundizando en la diferencia entre los 613 mandamientos que fueron dados al pueblo judío, las 7 leyes universales, y cómo una cosa no puede mezclarse con la otra. O sea, un no judío que observe las 7 leyes universales no puede tomar alguna de las prohibiciones u obligaciones que están en la Torá y aplicárselas a él o a ella con fuerza de Torah.
pero con el favor del cielo vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden que el número de teléfono con el cual podemos atender consultas, dudas, inquietudes eh, está disponible para que con el favor del cielo podamos también interactuar con nuestra audiencia. Y el número telefónico, el número de WhatsApp, más bien el número con el que pueden contactarnos por el WhatsApp es código de país 57, o sea, si lo quieren guardar es más 57 316 3666 088. Repito, código de país 57 316 3666 088. Su servidor Moshe Akiva Ben Abraham se despide de ustedes deseándoles desde ya un Shabbat bendito, de descanso, de reposo, de introspectiva, de introspección más bien quiero decir, de análisis, de disfrute, que con el favor del cielo este Shabbat sea el inicio de una época en donde todo sea Shabbat para toda la humanidad, tanto para nosotros judíos como para no judíos. Seguimos hablando sobre este tema tan importante en el próximo programa. Las gracias infinitas a Radio Arca Internacional por el espacio que nos ha permitido. Date Bunot se transmite todos los martes y los jueves con el favor del cielo a partir de las 5 de la tarde hora de Colombia. Hasta el próximo martes, entonces nos veremos. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, Magid Shabbos Kodesh. Que tengan éxito, prosperidad y muchas bendiciones en todo lo que hagan. Baruch Hashem Leolam.